Ok. En este caso, aquí lo que vamos a ver es, bueno, siguiendo con los modelos formales de regresión con efectos fijos, ya se explicó en otro video, video previo a este, que en el fondo los modelos de regresión con efectos fijos, si bien mantienen la base de un modelo de regresión múltiple o un modelo de regresión lineal, donde lo que se busca es evaluar el efecto que tiene la variable independiente sobre la dependiente, los elementos adicionales de la regresión con efectos fijos es que se busca controlar los efectos de esos factores que no cambian dentro de cada grupo o cada caso, por ejemplo, por eso se refiere a alfa i y por el caso i, y además se le adiciona el efecto del tiempo. En este caso se incluye en el modelo o en la ecuación como la variable delta de t. T es el tiempo y lo que queremos ver es qué variaciones hay en el tiempo para cada uno de estos individuos, y la idea es controlar estos elementos o estos factores al momento de estimar el efecto causal de x sobre y. De esa manera estamos controlando por factores que se nos pueden colar en el análisis y que no necesariamente estemos muy conscientes de ello al realizar un modelo de regresión bajo el método de OLS o mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, una vez que se ha definido por ejemplo, si hemos definido la necesidad de avanzar en un modelo de regresión con efectos fijos porque hay elementos que puede ser el territorio, por ejemplo, el territorio en varios momentos que están presentes, que no varían necesariamente en el tiempo, pero que pueden ser importantes en las explicaciones, sobre todo para mejorar la evaluación de nuestras inferencias. Entonces hay que revisar que existen tres métodos o tres maneras para estimar los coeficientes de regresión en los modelos de regresión con efectos fijos. Esos tres métodos es el método within group o el método dentro de los grupos. Está el método de la regresión con variable dummy y está el método de las primeras diferencias. Si se dan un poco cuenta, esto va a venir derivado de este modelo de regresión y en comparación con este modelo, con el modelo básico OLS, y luego vamos a hacer combinaciones con este modelo de regresión con efectos fijos. Intentaré no ser tan descriptivo en este video sobre lo que implica cada uno de estos modelos, pero lo que me interesa mostrarles en estos videos es que el método within group o el método que evalúa las diferencias dentro de cada grupo, lo que está haciendo es, al final lo que hace es esto, en términos algebraicos lo que hace es esto, es compara cada una de las variables o cada una de las observaciones para por ejemplo, la observación para el individuo y de su variable y en un momento t, eso lo compara con el promedio de este mismo individuo dentro de todos los periodos de tiempo para los cuales hay información. Esto es, en el fondo no se está trabajando directamente con el valor que se obtiene para el individuo y en esta variable y, sino que es el valor que se registra para esta variable y de este individuo en un momento específico del tiempo, y la idea es que en el fondo vamos a estar trabajando con datos panel. Eso quiere decir que tenemos dos o más observaciones para cada individuo sobre cada una de las variables. Entonces lo que hace en el fondo es cada una de esas observaciones se compara con el promedio para el mismo individuo. A eso se refiere con within group. Esto es, comparamos al individuo y frente a ese mismo individuo, pero el asunto es que comparamos las distintas observaciones en el tiempo con con un promedio general solamente para cada uno de estos individuos o cada uno de esos grupos. Por ejemplo, si no se trata de individuos, sino que se trata de países, lo que estamos haciendo es comparar las observaciones de un mismo país en distintos momentos del tiempo con el promedio de esta variable, del valor para esta variable del mismo país, del mismo país. Y eso se aplica no solo para la variable independientes, sino también para las variables dependientes y también para las variables de efectos fijos, sobre todo, por ejemplo, para la variable del tiempo. En este caso, la variable de efectos fijos del factor se anula
al hacer la integración de estos dos modelos, y al final también lo que se reduce al final es el tamaño del error. Ese es el método within group o variaciones dentro de grupo. Una segunda alternativa para estimar los modelos de los coeficientes de los modelos de regresión es utilizando un análisis de regresión con el método OLS, pero ahora lo que se hace es que se controla por una variable dummy, y la variable dummy se corresponde a esta, al factor. Por ejemplo, si estamos trabajando con el factor del territorio, el factor del país, por decirlo así, en un modelo, pues lo que nos interesa es controlar el país o el estado, y creemos que eso tiene algo que ver. Entonces eso se incluye en un modelo de regresión bajo el método OLS, y se incluye como variable dummy el territorio, por ejemplo el nombre del país o el nombre de la entidad federativa con la que se está trabajando, y ese se vuelve un factor que se incluye en este método y se calcula el coeficiente para cada una de las categorías que se van creando con esa variable factor. En el fondo, cuando esto ocurre, cuando generamos este modelo, los valores de estos coeficientes de regresión específicamente para la variable que nos interesa, el valor que tendrá en este caso beta 2 será exactamente igual a nuestro beta 2 en un modelo donde hay una comparación dentro de cada grupo. Son distintas maneras de llegar a el mismo resultado, y hay otra manera, un tercer método para evaluar la influencia de los efectos fijos o de las variables de efecto fijo en nuestro análisis, pero este método se llama las primeras diferencias, y lo que hace, o lo que la diferencia es que trabaja con algo que se llama con lags o con retrasos en la información, y en el fondo lo que vamos a estar viendo son las variaciones de un periodo previo a un periodo posterior, y no necesariamente vamos a ver los mismos resultados, pero la interpretación también nos da a pensar que se están controlando estas variables de efecto fijo, y tanto la del tipo de grupo para cada individuo o para cada caso, y así como los grupos que se van formando entre el tiempo 1 frente al tiempo 2. La manera en que esos modelos se desarrollan formalmente, aquí lo que se muestran en esta última ecuación, y lo que se muestra es cuál es la diferencia que hay de la variable registrada y para el individuo t y en un momento t respecto a ese mismo individuo, pero un momento en el tiempo previo a este registro, y esa diferencia nos permite ir identificando qué variaciones hay, así como cuáles son los factores fijos que están presentes en el análisis. Y bueno, en el fondo, identificar cuál de estos modelos nos sirve, todo depende también en gran medida en cuál es nuestra pregunta de investigación y cuál es la inferencia que estamos o que queremos evaluar. Y bueno, lo veremos un poco más a detalle después con los datos.